Luego ir al de Tommy y al de uno. Ay, Dios mío. Sí, bueno. Esa que no. Cuando nosotros vemos la figura de Alejandro, siempre hay unas preguntas que quedan pendientes. La más importante de ellas es, pues lo vemos en campaña, lo vemos en guerra, lo que pasa es los territorios, cómo se administraron los territorios, qué tantos cambios se generaron a partir de la introducción de los griegos en el territorio persa. Bien, eso lo tenemos que ver a través de sus sucesores, ¿sí? Porque generalmente ocurre que es tan importante la figura de Alejandro que Alejandro se come la historia, se come todo lo demás. Como que no se le presta suficiente atención. Los sucesores de Alejandro son los diálogos. Diálogo es sucesor. ¿Listo? Y son estos generales que lo han acompañado, que algunos de ellos son familia de Alejandro y que van a ser sus sucesores. Son estos hombres que después de la muerte de Alejandro en el año 323 antes de Cristo, se van a disputar el control de lo que se había conquistado. Como decía la película, y ahí en la película, en la figura de Ptolomeo I, ¿sí? Fueron 40 años de guerra. Esos 40 años de guerra no fueron, no fueron guerras seguidas. Hubo diferentes momentos. La primera fue la del 322 al 320 a.C. Luego sigue otra en el 319 al 315. Después la del 314 al 311. La cuarta es del 307 al 301. La quinta es la última, es la guerra que se da en el 281. Yo les voy a economizar las que están antes porque yo lo he visto con algunos grupos que les han usado. Es angustioso porque cambian los protagonistas y uno no se alcanza como a enganchar con ninguno. Y nosotros aquí vamos para otro destino. Nosotros estamos caminando hacia profundizar el viaje. Bien, la última guerra va a crear ya lo que va a ser un mapa político que se va a sostener en el tiempo, por lo menos en un primer tiempo. ¿Por qué? Porque como veremos, algunos de estos señores se van a comprometer en conflictos urbanos y ya los iremos viendo. ¿Qué pasó entonces con el imperio de Alejandro? El imperio de Alejandro, ya en el año 301, se había organizado de la siguiente manera. Estaba Seleuco en toda la parte de lo que nosotros conoceríamos o conocemos como Persia, o sea, toda esta zona que está como entre moradita y roja, ¿sí? Llegando incluso sobre la región del Indo. ¿Sí? Toda esa parte la va a manejar Seleuco. Por eso este imperio que él va a crear se va a llamar el imperio Seleucida. Ptolomeo primero se va a quedar con la parte de Egipto, pero como ustedes ven, va hasta la región de Cirene, que será la Cirenaica romana. O sea, es mucho más que simplemente el valle del río Nilo, porque alcanza a cubrir una parte importante de la costa del norte de África. Antígono va a tomar toda la parte del Medio Oriente, ¿sí? Entrando en algunos territorios de lo que puede llegar a ser Irak, y va a tomar la región que hoy en día conocemos como la Capadocia, y va a llegar hasta los márgenes del Mar Negro. Entre tanto,
Cassander se va a quedar con la gran parte de lo que será la península del Peloponeso y las islas griegas, ¿no? La región griega. Va a tomar Lisímaco, la parte más cercana a la Macedonia y toda la región que va a circunvalar el mar Negro. Así se va a dividir de manera que vamos a tener a Seleuco, Antígono, Ptolomeo, Cassander y Lisímaco. Esto en el año 301. Más adelante vamos a ir viendo desaparecer protagonistas y aparecer otros completamente nuevos. Como nuestro interés es Irán, nos vamos a quedar con los seres. Vamos a mirar a algunos de los otros. La dinastía Seleucida fue desde el año 312 hasta el año 187 a.C. Y tuvo una serie de protagonistas importantes. El primero, más importante, Seleuco I Nicator, que fue el compañero de Alejandro. Él estuvo vivo entre el 312 y el 281 a.C. Y él fue el que se quedó entonces con la región de Persia cuando murió. Esto no fue tan complicado porque al parecer al principio ellos se distribuyeron según sus intereses, sus deseos. Por lo menos siempre digo que el rey quería Egipto fue el único que quizás el más vivo de todos. Pero había otros que habían visto otros lugares donde habían encontrado mayor riqueza. Seleuco se queda en Persia. Va a tener como hijo a Antíoco primero, pero a nosotros nos van a interesar de aquí dos personajes, realmente, Antíoco II, llamado Dios, que va a gobernar de 261 a 246, y Antíoco III, conocido como el Grande, que fue quien se metió en líos contra Roma. De estos vamos a hablar muy poco más adelante. Nos interesa centrarnos mucho en esto porque es que son muchos imperios persas. Después de los grandes persas, son la Persia Emeide, todavía no hemos llegado a la segunda de la Persia Sasánida. Entonces, entre ellas hay muchos otros imperios. Vamos a nombrar y a mirar muy en puntos interesantes. Bien, inicialmente la comprensión del imperio Seleucida fue la que estableció el mar romano, por eso nos estamos viendo también más detalladamente, porque les queremos hacernos una idea de qué hizo Alejandro en términos de gobierno, es que es el imperio que nos lo representa, es el que mejor lo cabe. Incluso yo diría que mejor que el Egipto romano. Yo pensaría que este es más queda igual. Alejandro, cuando llegó sobre Persia, muy hábilmente mantuvo una disposición que fue la tolerancia religiosa. Él mismo era un hombre que tenía una visión religiosa muy amplia. Él era muy politeísta y para un politeísta un dios más, un dios menos, más distante, aunque sí, no es tan sencillo. Y este imperio va a tener unas características culturales, que es el mundo que crea Alejandro, es una característica de una gran tolerancia, de una gran aceptación, de una mezcla de formas. Y también va a tener una burocracia súper eficiente. Alejandro no cambió la burocracia que la mantuvo. Más bien, digamos, la de o sea, se deshizo de aquellos que podían parecerle como eficientes o poco honestos, pero en general mantuvo el rodamiento que ya traían esas medidas. No tiene sentido cambiar lo que funciona bien. Y además, las condiciones del imperio que se había creado hicieron que el comercio, que ya de por sí era bastante lucrativo, se volviera todavía más potente.
porque aunque estos señores entraron en guerra en varias oportunidades, eran buenos griegos y los griegos fueron buenos de los siempre. Es decir, mantuvieron, trataron de salvaguardar la parte económica, además porque sin plata en las guerras. Es una empresa costosa. Además de esto, hubo varias campañas militares. Seleucos se tuvo que quedar pacificando el territorio porque lo que muestran en la película es totalmente cierto. O sea, muere Alejandro, inmediatamente las satrapias, las que están menos cercanas, inmediatamente se rebelaron. Eso era una condición sine qua non, y era una condición necesaria. La más importante de todas era para renegociar las condiciones de afiliación, mostrarle al nuevo gobernante que tanto te necesita el poder refinanciar y poder reacomodar las cargas. Bien, y vamos a encontrar entonces un reino potentísimo que va a ir desde el Mediterráneo hasta el Índico. Territorio muy grande, que como sabemos está muy bien interconectado y del que quiero aclarar algo, y es que miren, aquí hay un espacio que se llama Partia, y aquí hay un sitio que se llama el Reino Greco-Bactriano. Este reino greco-bactriano va a mantenerse vigente durante siglos. Va a ser el espacio donde Iglesia va a seguir estando presente durante siglos. Y esta región de Partia es importante porque cuando este imperio caiga, va a caer bajo los palos. Bueno. Bien. ¿Qué va a amenazar al imperio Seleucida? ¿Qué va a hacer que el imperio Seleucida no se pueda sostener más tiempo? En primer lugar, era un imperio muy grande y muchas regiones, entre ellas la de India, y otras que estaban al interior, no aceptaban, no asimilaban ser dominados por un pueblo extranjero. Y los griegos eran claramente muy extranjeros. Así se quisieran disfrazar el todo griego, la lengua, todo, y además ellos siempre pensaron, siempre sintieron que la cultura griega era superior. No vale ninguna distinción. En segundo lugar, que Antíoco III compró boletos donde no le convenía, hizo mal cálculo, y se enfrentó a la potencia en ascenso de Roma. Es que en ese momento cualquier imperio oriental iba a ver a Roma como una pinche pulga, sí, un mosquito, pero acuérdense que hay mosquitos que no, pulgas que también. Y vamos a encontrar que los sucesores de Seleuco no tuvieron la experiencia que él había tenido de llegar a una Persia que no era griega y no supieron calibrar con la misma habilidad las cargas. Es decir, ajustaron, se sintieron demasiado superiores a los otros grandes. No los consideraron, no entendieron el pueblo. ¿Sí? Y es que a veces pasa, ¿no? Alguien que nunca ha jugado, siempre ha visto el juego desde afuera y cree que pena que pase en el balón va a llenar la cara de la resulta que lo único que hace es hacer autogol. ¿Sí? Bien, Seleuco cuando estuvo en el poder mantuvo el contexto propio de los gobernantes persas, hacerse notable en todas las regiones, vivir una vida de ignorancia. Gente había que ir de un lugar a otro, era gente que no le interesaba, pero que era importante. Y además, él, digamos, tenía además, digamos, una visión militar
del territorio. Y él sabía que para mantener el control de lo que él quería gobernar, tenían que cuidarse especialmente de los hombres que habían sobrevivido a Alejandro, que habían sido sucumbidos de armas, como fue el caso de Antígono, que estuvo a punto de desalojarlo de su propio territorio. Para el año 300 antes de Cristo, Seleuco ya controla toda la Mesopotamia, incluida Siria, Capadocia y Armenia, es decir, avanzando sobre los territorios que originalmente le correspondían a Antíoco. Y él va a, perdón, me fui me devolví, y él va a crear una capital que va a ser la ciudad de Antioquía, ¿sí? En el río Orontes, y desde allí va a administrar toda la parte occidental de su reino y va a crear otra ciudad, que es la ciudad de Seleucida, que va a servirle, ¿no?, para controlar todas las regiones orientales. Seleuco sabía lo que estaba haciendo. Seleuco tenía claro lo que tenía que hacer para controlar el imperio. Y él va a vincular al gobierno muy temprano a su hijo. Su hijo va a ser Antíoco I Sóter, ¿sí? Y la idea era que entre los dos garantizaran la integridad territorial y tuvieran la capacidad, ¿sí?, para anticipar las crisis. Una de esas crisis les va a llegar cuando vengan dos de los hijos de Ptolomeo I pidiéndole ayuda con el propósito de deshacerse, digamos, de sus padres y de sus familiares. Él logra esquivar esta trampa y va, digamos, a conseguir, no eran hijos de Ptolomeo II, perdón, y va a conseguir mantener a flote su imperio, sobrepasando las crisis que generan todavía los remanentes de la final de Alejandro Magno, ¿sí? Seleuco va a pasar los últimos años de su vida luchando contra los que habían sido sus compañeros de armas en la campaña junto a Alejandro. Y va a llegar a ser el último de los diálogos que quede con vida. Ser el último de los hombres que acompañaron a Alejandro, que va a sobrevivir y va a intentar entonces lo que todos ellos soñaron, que fue reconstruir la iglesia y poderse consolidar finalmente como el sucesor de Alejandro, como el que era capaz de reconstruir la credibilidad que Alejandro había dominado. Pero cuando él estaba preparando el viaje, fue asesinado por Ptolomeo Seraúno, que era descendiente de Ptolomeo, y que inmediatamente reclamaba Anatolia antes de unir a Grecia y proclamarse rey de Macedonia. Pero realmente Seraúnos no va a lograr gobernar durante mucho tiempo, porque lo que queda después de la muerte de Alejandro es una relación de guerra, asesinato y crueldad. Después de la muerte de Seleuco, pues quien llega al poder es su hijo, Seleuco I Sóter, y ya, digamos, a partir de este momento, él intenta mantener
una visión distinta del imperio. Que comenten por qué. Porque lo que había validado la parte operativa del imperio persa era el hecho de ser heterogéneo, es decir, que no le trataron de poner a la gente las mismas costumbres, las mismas tradiciones, sino que les permitieran a cada uno ser cada uno. Miren, yo les pongo un ejemplo tonto. Puede que a nosotras nos guste mucho la bandeja paisa, nos guste mucho el sancocho, nos gusten mucho los tamales colombianos, nos guste mucho el ajiaco. Pero si nos dicen que no podemos mantener la tradición nuestra, que tenemos que asumir cualquiera de esas que nos gustan mucho, como la única posible, nos revelamos. Empezamos a comer el peso. ¿Sí? Si a usted le dicen, no, es que a partir de ahora usted solamente puede comer ajiaco, que no puedo tomar un sancocho, que no puedo tomar un frío. Entonces, en este caso, eso fue un error. Él también incorporó a su hijo al gobierno para mantener unido el territorio. Este hijo de él va a ser mucho más competente, lo van a llamar Teos, o sea, divino, porque va a lograr, ante todo, consolidar un Estado bastante eficiente. Él también se va a encargar de separar el reino greco-bactriano como una realidad completamente distinta del resto del imperio persa. Quizás en ese sentido logró hacer algo que nadie había pensado, fue mantener la legado griego en el este, en la región india, que eso ya está en las fronteras con India. Hoy en día es más conquistante. Bien, sus sucesores no pudieron recuperar las pérdidas territoriales que se fueron dando a lo largo del camino. La economía se empezó a reestructurar porque la parte de lo que hacía que la economía fuera tan sólida era la integración territorial. La incorporación territorial. Y las cosas se fueron bastante mal. Y estando en males, resulta que los seleucidas eran muy amigos de los cartagineses. Los cartagineses, Unión Fenicia, estaban teniendo un éxito arrollador en Occidente y habían logrado, especialmente, habían logrado una expansión sobre las costas del norte de África que los había llevado, incluido, a las costas que vienen a ser surorientales de la península ibérica, donde habían fundado ciudades tan prósperas como Cartagena. Y todo iba bastante bien. Tenían los cartagineses una gran proporción de territorio ganado en Sicilia. Cuando curiosamente se está expandiendo una ciudad-estado bastante nueva que se llama Roma. Y esta ciudad-estado romana va a crear una serie de antagonismos con las ciudades griegas que están ubicadas en la costa este de Sicilia, entre ellas Siracusa. Y resulta que entran en conflicto, en ese primer conflicto, que se va a hacer la primera guerra púnica. Los romanos se van a enfrentar a las ciudades griegas, va a venir a ayudar a las ciudades griegas un rey que se llama Pirro de Tiro. Y Pirro va a venir y va a ayudar a los griegos y va a traer incluso sus elefantes, los de Tiro. Y va a tener una victoria bastante significativa inicialmente contra Roma. Los romanos se van a tener que replegar sobre su propio territorio.
pero aunque Pirro va a ganar, va a perder, porque va a tener que gastar tantos recursos que no va a poder sostener los sectores que van a ganar, que se van a poder llegar. Por eso uno habla de una victoria Pirro. Una victoria Pirro. No creo que ganar, entonces los romanos vuelven a recuperar territorio porque los romanos salen debajo de las piedras cuando se trata de pelear y van a ganar la primera guerra en el territorio de Sicilia y le van a imponer unas duras condiciones a los cartagineses. Desde allí va a quedar casada la confrontación. Después de esto, Roma va a tratar de salir sobre los territorios ibéricos y Cartago lo va a frenar. En Cartago hay un general que va a hacer, porque quiero acordarme del papá de Aníbal, antes de Aníbal Barca, se me olvidó el nombre del papá de Aníbal, que va a señalar que hay que frenar a Roma. ¿Sí? Hay que frenar a Roma de por donde ve. Este general, que no es Aníbal, creo que es Amílcar Barca, va a la región de Cartagena con su hijo Aníbal, ahí a él lo matan los romanos. Y antes de morir, hace que su hijo jure no dio amor a Roma. Su hijo vuelve a Cartago y logra, ya es un hombre grande, ya es un hombre fuerte, logra convencer al Consejo Cartaginés de que Cartago no puede existir si Roma no desaparece. Y los cartagineses le van a apoyar para trasladar sus tropas sobre la colonia que ellos tienen en la península ibérica, en lo que va a ser Hispania, y Aníbal va a hacer una travesía extraordinaria y va a lograr pasar los Alpes con todo y sus elefantes. O sea, creo que había como 30 elefantes, se llegó como con 5, pero pasó con 5. Pasó a atacar a los romanos. Los va a enfrentar en una serie de batallas, entre ellas la de Laucas y medio que van a ser espantosas. Roma está perdida, Roma está replegada en algo como una guerra de guerrillas, Roma no tiene para dónde mirar, Roma está, como diríamos nosotros, en el mundo. Pero es verdad, está casi ahora. Y en medio de todo eso, en todos esos años que Aníbal tiene para enfrentar a Roma, llega un momento en que Aníbal está ya a punto de entrar a Roma y no ataca a Roma. Por alguna razón vuelve Lucas y se repliega hacia el sur. Y ha nacido, ya ha crecido, bueno, ha nacido antes de que Aníbal, un hombre que se llama Escipión. Bueno, no me va a llamar Escipión es el apodo. Escipión quiere decir pastor. Era un apodo honorífico que se le daba a los Cornelios de la rama de la familia de él, porque el primer antepasado iba al foro y el hijo, que ya era un adulto, siempre le servía de pastor. Entonces le dieron el nombre, el apodo de Escipión. El bastón. Entonces, Julio Cornelio Scipio va a cambiar completamente las normas o las reglas del pueblo. Va a dejar de defender Roma para atacar Cartago, obligando a Aníbal a replegarse. Antes de hacer esto, él le ha cortado el flujo de ayuda que viene de parte de Asdrúbal
su hermano que venía desde Hispania, y cambia todo el sentido de la guerra. A pesar de todas estas circunstancias, nuestros queridos Seleucidas, que iban a saber, pensaron que en lugar de la pinche Roma, era mejor apoyar. Y resulta que los romanos tienen una postura, y es que ellos tienen que defenderse. ¿Dónde se defienden? En cualquier lugar del planeta. Y empiezan una guerra contra un rey que es Filipo V de Macedonia y contra quienes han apoyado a los cartagineses. Y esto, digamos, va a llevar a que más temprano que tarde, ¿sí? Los reyes seleucidas se encuentren con que la garrapata romana, que no fue extirpada en la primera guerra púnica, que fue la de 264-244, ahora viene, como dirían los españoles, a por ellos. Porque Roma, y porque Roma no puede dejar de lado el hecho de que fue atacada. Fue atacada y fue, digamos, de una manera u otra, amenazada. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es que Antíoco III va a verse en una situación muy compleja, muy interesante, porque por un lado él les decía, no, eso no me los he dicho, cuando Aníbal está viendo la situación muy crítica, él va a recurrir a Filipo V de Macedonia. Y Filipo V de Macedonia ve una oportunidad y manda a sus tropas a apoyar a los cartagineses. Cuando la Segunda Guerra Púnica se define, los romanos, que ya han atacado con todo éxito a los cartagineses y a Aníbal, se vuelven hacia Macedonia. Porque dicen, tenemos que cerrar la brecha de los que nos están atacando. Nos atacaron los macedonios, vamos por los macedonios. Ya para ese momento, Escipión es Escipión el africano. Y va con su hermano, que será Escipión el asiático. Y va a ayudar toda la carrera. Entre tanto, habían pasado cosas. Como dicen por ahí, pasan cosas, cosas pasan. ¿Sí? Y las cosas que pasan es que aquí no lo tengo en no es el mejor mapa para contarlo, que me adelante de pronto a lo que está. Y las cosas que pasan es que antes de que Roma ataque, Antíoco III y Filipo V no están muy preocupados por la cultura romana, están muy interesados en cuál de los dos va a dar el zarpazo para hacerse con el control de lo que el otro tiene. Inicialmente ambos han pensado atacar Egipto juntos. Los dos se van a poner de acuerdo para atacar Egipto. Pero después resulta que no se entienden muy bien. A Filipo se le viene encima Roma y Antíoco dice, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Sí? Es decir,
yo voy a derrotar, me voy a adelantar porque yo me adelanté, yo voy a aprovechar la situación, ¿sí? Y voy a soliviantar a los macedonios y a los griegos, diciendo que Filipo V es un tirano, que Filipo es el que atrayó a los romanos y me voy a proponer yo como libertador de Grecia, de esa unidad romana. Para este momento, va a ocurrir que Aníbal Barca se va a refugiar en la corte de Filipe Antíoco III. O sea, ellos vienen arrastrando el problema de Alejandro, porque Antíoco no dice voy a apoyar a Filipo, deja que a Filipo lo destroce Roma, considerando que él tiene un imperio muy superior, muchas más tropas, y le puede aplastar. Dos, tres, es decir, aplasto a Roma, poner por ahí derecho, me quedo con lo de Filipo, me quedo con lo de Roma, y voy además más lejos que todos. ¿Y por qué Aníbal fue a terminar donde Antíoco? Porque cuando termina la Segunda Guerra Púnica, los romanos le imponen a Roma, a Cartago, unas condiciones de paz que son terribles. Han matado una parte de la población, han descalzado una parte de la población, le prohíben todo tipo de comercio, le prohíben todo tipo de artesanía. Ya mejor dicho, era casi que dejar a la gente allí a morirse. En el Senado romano hay un hombre que es Platón, que todas las sesiones del Consejo, del Senado, las empieza diciendo, Telena está acá, hay que destruir. Cartago está al borde y Aníbal todavía, después de terminar la guerra, está en Cartago, pero está en medio de una serie de detractores rusos que quieren su cabeza. Y Roma, que sabe eso y que odia a Aníbal, porque Aníbal la ha humillado y la ha puesto casi que de rodillas, y le va a decir a Cartago que le va a mejorar las condiciones si Cartago le entrega a Aníbal. La razón, quieren exhibir a Aníbal el triunfo de Escipión. Quieren hacer completamente, digamos, un escarnio público, quieren dar un ejemplo que nadie se olvide. Y en medio de todas estas situaciones, a mí se da cuenta de que no tiene realmente mucho con qué defenderse. Su presencia en Cartago lo único que hace es poner en riesgo la ciudad y hacer que el número de sus enemigos aumente cada vez más. Así que él toma la decisión que era propia de esa época, salir de Cartago, convertirse en un mercenario en Asia. Y va a huir en el año 195 y lo hace a sabiendas de que el rey Antíoco III le ofrece, venga, amiguito, para acá, que aquí le entregó trabajo, ¿sí? Pero resulta que Antíoco no era un hombre que viniera de una democracia, no era un hombre que viniera de una república, era un rey, un autócrata militar. Y cuando llega Aníbal a la corte de Antíoco, pues los asesores de Antíoco lo que hacen es envenenarlos en contra de Aníbal, decirle que no pueden confiar completamente, que no poner en duda todas las propuestas que Aníbal hace. La propuesta que Aníbal hace es, vamos a atacar Italia. O sea,
y vamos a revertir el asunto. No peleemos en Asia, ataquemos Roma, eso hace que los ejércitos romanos se tengan que retirar y vamos a tener la ventaja. Pero entonces los asesores de Antíoco le dijeron, no, hay que llevar mucha gente, no tenemos cómo abastecer el ejército. Y además había la imputación recurrente que se le hace a Aníbal. Aníbal estuvo frente a Roma y no fue capaz de tomar una ciudad. Entonces, realmente lo que van a hacer es que Antíoco le va a rechazar el plan. Aníbal lo va a poner al frente de una pequeña flota y lo va a boicotear todo lo que Aníbal dijo. Si Aníbal dijo, lance los elefantes, no, entendemos. Si Aníbal dijo, haga tal cosa, no, no lo haga. Al final del cuento, el pobre Aníbal le tocó ver por allá de una barquita cómo todo naufragaba y cómo el ejército de Seleucia, un ejército inmenso, era apaleado por el ejército romano. Antíoco no tuvo más que después, primero tuvo dos batallas y dos derrotas. La primera en las Termópilas en el 191 y la siguiente, el año siguiente en Magnesia. En ambas lo derrotaron y lo único que le quedó fue firmar un tratado de paz. Y adivinen qué les pedían los romanos en el tratado de la paz de Apamea antiguo. Le pedían que les entregara, era lo primero que les pedían. Y además de esto, pues se tenía que retirar, tenía que pagarle una compensación enorme por la guerra a los romanos y tenía que mandar un grupo de rehenes seleucidas a Roma. Los hijos de los nobles gobernantes del imperio debían ir a vivir en Roma y iban a vivir en sociedad con poder. Pero la idea era que aprendieran a pensar como romanos y que crearan una lealtad absoluta con Roma, que se aficionaran a las modas y las tradiciones de Roma. De manera que cuando volvieran a Cortes de Seleucia fueran los mejores embajadores a favor de Roma y estuvieran dispuestos a convencer al Imperio Seleucia a la gran guerra con Roma. Y Antíoco muere en una campaña en el este, cuando está robando un templo para poder pagarle a los romanos la famosa indemnización. Y a partir de allí, el Imperio Seleucia empieza un proceso de decadencia que termina en el año 63, cuando llega Pompeyo el Grande y derrota a los últimos gobernantes seleucidas. Le voy a robar 2 minuticos para el final de Aníbal. Después de Magnesia y de la paz de Apamea, Aníbal huyó. Ya sabía lo que le venía bien arriba. Se fue al reino de, primero a Creta. En Creta no se sintió seguro, así que se fue a la corte del rey Prusias I de Bitinia, a quien le caía bastante bien un mercenario de la tala de Aníbal Barca. Y ahí estuvo, pero Roma siguió en su campaña de hostigamiento y esto llevó a que Prusia se sintiera cada vez más angustiado, terminó entrando en guerra contra Pérgamo. Pérgamo era aliado de Roma y terminó perdiendo la guerra contra Pérgamo y contra los romanos. Se dice que en esa guerra contra Pérgamo, Aníbal dijo que llenaran de serpientes venenosas vasijas y que se las tiraran a los enemigos. Y eso hicieron. En efecto, eso hicieron. Ya cuando Prusia perdió la guerra, prefirió firmar entonces, digamos,
un acuerdo con Roma, Aníbal empieza a huir, a huir, a huir, llega el cónsul Tito Quicio Flaminio a pedir la cabeza, no la cabeza de Aníbal, la cabeza y cuerpo, que a los romanos no les interesa la cabeza, sino escribirlo dentro del triunfo. Ya Aníbal huye a la región de Ibiza y allí, antes de que lleguen sus factores, Aníbal bebe veneno, de manera que cuando llegaron lo encontraron muerto. Tenía entre 64 y 67 años. Y ahí vamos a cerrar por hoy. Ya después hablaremos más, un poquito más sobre lo que fue la forma de gobierno